utilizarlo desde el celular. No sé si uno puede utilizar también desde la computadora. Aquí lo estoy escribiendo. Desk. Entonces, a ver, les explico para cerrar ya. Uno puede dejar su computadora prendida y teniendo esta aplicación, yo puedo ir a cualquier lugar y desde cualquier lugar, puedo tener acceso a mi computadora con esta aplicación. A ver si intentan, me comentan cómo les ha ido. Ya lo, sí. Como les digo, existen una infinidad de plataformas de almacenamiento para comenzar, ¿ya? Plataformas de almacenamiento existen una infinidad. Este de trabajo remoto también existen, es infinito, uno mejor que el otro. Así que el mejor va, al final de cuentas, va a surgir, ¿no? O sea, los otros van a ir relegándose si no se actualizan, ¿no? Si no tiene más virtudes, más formas de utilizar y de mejor manera. Así que, a ver, vean, hagan la prueba. Eso es lo que tú dices también, a ver, lo voy a intentar con lo de Google. Bueno, muchachos, ya hemos hablado algo respecto a esto. Lo que vamos a comenzar con la clase de hoy, que está relacionado con lo que es pendientes transversales. Si bien es algo que un usuario tal vez ni siquiera lo perciba, pero para alguien que diseña es muy importante y mucho más importante para nosotros que estamos asociados al pavimento, por ejemplo. Queremos que no se acumule agua en la plataforma, queremos que el agua sea siempre evacuada, cuanto más rápido mejor. Eso desde el punto de vista de pavimentos, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista desde el ingeniero civil especializado en seguridad vial, entonces también es importante, o sea, no es menor la importancia de esta pendiente transversal. Y es por eso que es relevante de que ustedes lo tomen en cuenta en el diseño. Sí o sí deben tomarlo en cuenta. Bueno, aparte de las consideraciones relacionadas con el peralte en las curvas y en su transición, esto ustedes ya lo han visto, ¿no? O sea, hay una forma de calcular lo que son las pendientes en los carriles, tanto en la transición entre la tangente y el inicio de curva, como en la misma curva, ¿no? Entonces, toda esa transición, toda esa inclinación de la plataforma o de los carriles, nosotros lo conocemos como peralte, ¿ya? Además de tomar en cuenta estas consideraciones en el peralte, cabe hacer otras relaciones, pero ahora en tangente. Vamos a analizar todo lo que pasa en tangente, cómo debemos nosotros tomar en cuenta esta pendiente transversal en tangente. Ustedes, además, es mostrarles este gráfico que ustedes ya lo han sabido inclusive calcular, donde se puede ver que hasta aquí, hasta el punto A, estamos en tangente, hasta este punto estamos en tangente, y aquí ya comienza el inicio de la curva, ¿no es cierto? Entonces tenemos unas transiciones, en tangente tenemos esta sección transversal, en el punto B tenemos otro comportamiento, un carril diferente al otro. Aquí tenemos una inclinación. Esto ya lo han aprendido en carreteras 1. Entonces, los otros nos vamos a abocar en esta clase solamente a ver qué pasa en tangente. ¿Listo? Bueno, dice, en tangente las carreteras con calzada única o de doble sentido de circulación, cualquiera sea estas, deberán tener una inclinación o pendiente transversal mínima, denominada también bombeo. Ese es el nombre que también se le puede asignar a esta pendiente transversal. Eh, este,
Esta pendiente transversal son necesarias principalmente, como se había mencionado, para evacuar las aguas superficiales. Para evacuar las aguas superficiales, que si no se evacuaran, vamos a ocasionar algún problema en el pavimento. Pero ya, como les dije, desde el punto de vista de la seguridad vial, las aguas deberían ser evacuadas para evitar el hidroplaneo, o también conocido como aquaplaning. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste el hidroplaneo y en qué consiste este fenómeno, ¿no? Bueno, una pendiente transversal en una vía bidireccional. Esta es una vía bidireccional. Ustedes ya saben que tenemos un carril de ida. Este sería mi carril de ida y este sería mi carril de retorno. Aquí hay unas personas, no sé si las ven. Esta fotito la tomé cuando estábamos trabajando en el diseño de la doble vía La Paz Oruro. Bueno, era así como se veía antes la carretera La Paz Oruro. Entonces, en una vía bidireccional, como era antes, teníamos un plano inclinado a partir de la arista, que era el eje. Entonces, esas es las pendientes transversales que nosotros debemos tomar en cuenta en el diseño de una carretera. Tenemos que tener esa inclinación a un lado a partir de la arista, ¿no? Que en realidad esta arista normalmente es innotoria, pero está en el eje de la vía. ¿Está bien? Entonces, evacuamos el agua para que no haya este fenómeno del hidroplaneo. ¿Y qué es este hidroplaneo? Es nada más que la situación en que el vehículo atraviesa una carretera a una cierta velocidad, una superficie cubierta de agua, ¿ya? A veces llueve demasiado y es muy lento la evacuación. Entonces hemos tenido problemas en tomar en cuenta la intensidad del lugar o no hemos tomado en cuenta el tipo de superficie, que son los parámetros importantes para determinar qué inclinación debería tener esta pendiente transversal. No sé si les pueden pasar un dato a sus compañeros. Todavía algunos están insistiendo en ingresar con cuentas, con otro tipo de cuentas. Y como les dije, están restringidos y no pueden ingresar. A no ser que alguien esté escribiendo algo en el chat. Escucho un ruido. No sé si alguien me lo podría leer. ¿Qué escriben en el chat? No, nadie está escribiendo en el chat. Están queriendo ingresar nomás con cuentas. Creo. Ya. Bueno, Vero, ¿me puedes dar una manito? Diles, por favor, que no intenten ingresar con otras cuentas porque están bloqueados. Está bien hecho. Ya, gracias. Bueno, ¿en qué me he quedado? A ver, repetiremos. El hidroplaneo es la situación en que un vehículo atraviesa una carretera a una cierta velocidad, o sea, no es que el vehículo está pasando a una velocidad muy lenta, no existe hidroplaneo si está pasando a una velocidad muy lenta, ¿ya? Una superficie de agua. Y si realmente hay agua y hay velocidad y además puede haber lo que se dice ahí, la pérdida de tracción o el control del vehículo, ¿no? A veces uno pierde el control del vehículo al tener este fenómeno del hidroplaneo. Muchas veces nosotros circulamos, a ver un momentito. Hoy me he salido, perdón. Discúlpenme, me salí sin querer. Ya. Lo que les quería mostrar del hidroplaneo es el agua que se acumula en la superficie y esa agua que se acumula en la superficie
a un vehículo que circula a gran velocidad le va a ocasionar el problema de hidroplaneo. Cuando el vehículo está detenido o está a una velocidad normal, como lo ven aquí en este gráfico, a una velocidad normal, aquí, hay un contacto entre neumático y la superficie. Pero ya cuando comienza a adquirir una cierta velocidad, el agua que está delante se va acumulando en la parte delantera como se va acumulando en la parte trasera. Es por esta razón que nosotros vemos aquí como una estela parecería nube, pero son partículas de agua atomizadas que parten a partir de acá, ¿no? El agua que se acumula en la parte trasera. Aquí ya vemos que está siendo disparado, por decirlo así, esas partículas de agua en la parte trasera. Entonces el hidroplaneo comienza cuando ya no hay contacto del neumático con la superficie del pavimento. ¿Listo? Entonces aquí en este momento ya tenemos el fenómeno de hidroplaneo, donde el vehículo está a gran velocidad, fíjense, ahí ya se ha generado esta estela de agua, aquí también, por la velocidad con la que está circulando el vehículo y la cantidad de agua que hay en la superficie. En algunas carreteras, como les digo, o se ha tomado mal la pendiente porque no se ha tomado en cuenta el tipo de superficie o la precipitación en la zona, el agua tarda en evacuar. Entonces se generan estos problemas. Pero también tenemos otros problemas en alguna infraestructura donde no se ha tomado en cuenta lo que es este plano inclinado, ¿no? Esta pendiente transversal. Como verán aquí en esta imagen, como en este video, no voy a hablar, solo van a ver. Fíjense aquí, han salido del túnel, pero se han encontrado con una superficie húmeda, o sea, con agua acumulada. Y esta agua acumulada, me imagino que no tiene esa pendiente transversal, y yo les voy a explicar por qué no tiene los puentes. En general este fenómeno ocurre en los puentes, porque no tiene pendiente. A veces uno omite, o a veces uno hace de que, no sé, por algún problema económico, digamos, no ha podido darle esa pendiente transversal. Entonces ahí no es agua, no es nieve, no es aceite, es simplemente agua. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha pasado este fenómeno acá? Muchas veces nosotros, cuando construimos puentes, el hormigón que se vacía en las vigas o en el mismo tablero, lo hacemos con un hormigón fluido, ¿ya? Y este es un hormigón autonivelante, ¿no es cierto? Este es un hormigón nivelante, perdón. Es un hormigón nivelante porque por gravedad va a tener una superficie llana, ¿no? Aquí se incorporan los vibradores de inmersión en la parte superior y todo queda llano. Entonces puede que en el video que han visto haya ocurrido eso. No existe ese plano inclinado o una pendiente transversal. Entonces, cuando los tableros son terminados o concluidos de esta manera, donde la losa es ya la superficie de rodadura, entonces puede que exista ese problema de hidroplaneo. Se acumula agua y genera ese problema. Entonces, lo que nosotros debemos hacer normalmente es ponerle una capa sobre esta losa de hormigón, que es parte de la infraestructura del puente. Entonces lo que nosotros ponemos es una capita de hormigón, donde aquí tengo, digamos, la altura,
y otra altura aquí diferente, ¿no? Aquí tenemos una altura mayor y aquí tenemos una altura menor, de tal forma que vamos a tener una pendiente transversal y va a evacuar el agua y no vamos a tener problemas como se ha visto en el video. Por lo general, al final del puente se colocan aquí unas barbacanas que lo que hacen es colectar el agua y evacuarla, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando ustedes estén diseñando puentes, no piensen que la losa del tablero del puente es la solución definitiva. Hay que pensar en que se puede poner una capa de rodadura, en este caso podría ser una mezcla asfáltica, con distintos espesores a partir del eje, ¿no es cierto? Aquí está el eje. Entonces, a partir del eje tiene un espesor mayor y al otro extremo un espesor menor, de tal forma que ya se le da el plano inclinado o la pendiente, para que no ocurra lo que ha ocurrido en el video. Probablemente en el video no había esto, ¿no? Y solamente estaba el tablero, por eso que tenía bastante agua acumulada. Otra forma de evacuar el agua, además, no es, como les digo, es complementaria, ¿ya? Esta otra forma de evacuar el agua es tomando en cuenta unas mezclas drenantes o porosas. Una mezcla drenante o porosa. Normalmente, además de tener la inclinación, para una evacuación más rápida, uno utiliza una mezcla drenante o una mezcla porosa, mezcla asfáltica, ¿no? Una capa rodadura. Y esto hace, la mezcla es más o menos así, donde tiene un alto porcentaje de vacíos. Estamos hablando entre 15 a 20% de vacíos ya en la mezcla. Es lo que ustedes van a aprender en laboratorio. En cambio aquí tenemos en esta parte, tenemos una mezcla densa, no es porosa, es densa, que tiene un porcentaje de vacíos entre 3 y 5%. Entonces, este tipo de mezcla densa o porosa hace que se retenga el agua, ¿no? En otras palabras, a ver, se los voy a dibujar acá. Supongamos que esta es la capa base. Entonces, yo previamente le voy a poner una mezcla densa. Esta sería la densa. Y voy a poner una mezcla encima, una mezcla porosa. De tal forma que el agua venga por acá, atraviese la mezcla porosa y sea detenida en la mezcla densa. Y el agua tienda a escurrir en este plano inclinado. Por eso les decía que utilizar una mezcla porosa es un elemento complementario a la pendiente transversal para evacuar el agua. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, está prácticamente seco, pero es porque el agua ha atravesado esto y está siendo evacuada en este sentido, ¿no? No sé si tienen alguna consulta al respecto. Entonces, esta mezcla porosa es prácticamente una especie de coladera, por llamarlo así, de cocina, donde uno puede vertir agua, como lo ven en la imagen, puede vertir agua acá y atraviesa la mezcla. En cambio, en una mezcla densa como esta acá, no es posible atravesar no atraviesa el agua, no es impermeabilizante, a pesar de que tiene 3 a 5% de vacíos. Bueno, aquí vamos a ver un video donde cómo funciona una mezcla porosa, para que vean cómo se evacúa tan rápido. En este sector, lo voy a remarcar, ha sido construido con una mezcla porosa. Y si ustedes ven por este lado, esta es una mezcla densa, ¿ya? Por eso es que el agua está retenida y esto solamente por los vehículos que pasen y repasen va a hacer de que desaparezca y además por la evaporación, ¿cierto? Pero fíjense aquí, si yo voy a vertir una cantidad de agua en esta mezcla porosa, ¿cómo es el comportamiento de una mezcla porosa? ¿Lo ven? Están viendo el video, ¿no es cierto?
Sí, ingeniero. ¿Aló? ¿Están viendo el video? No se Sí, escucha. ingeniero, se ve el video. Sí, ingeniero, se ve. Allá. Fíjense la cantidad de agua que es. No llueve así, ¿no? Pero a pesar de ello, fíjense cómo el agua atraviesa la mezcla porosa en un tiempo muy breve. Bueno, esto ha sido hecho en una universidad y se ve cómo está evacuando, ¿no?, el agua en esta parte. Bueno, entonces, para evitar el hidroplaneo tenemos la posibilidad de hacer el proyecto con una pendiente transversal y si quiero de pronto mejorar esta pendiente transversal, puedo pensar en, perdón, no mejorar la pendiente transversal, evacuar con rapidez el agua de la precipitación, como en el último video que hemos visto. Entonces habría que tomar en cuenta una mezcla drenante o porosa, ¿no? ¿Cómo son las pendientes en tangente? En tangente normalmente tenemos pendientes de esta manera, ¿no es cierto?, hacia los lados. Y como esta mañana un alumno me preguntaba qué se hace con las bermas. Si yo voy a construir de una sola vez, entonces las bermas también deberían tener un mismo plano inclinado, ¿ya?, de la calzada. Ahora, ¿qué pasa en las curvas? Ya hemos visto, hay una transición a lo que llamamos nosotros peralte, y eso ustedes está por demás que les va explicando, porque ustedes han debido tener una clase exclusiva, o no sé, tal vez muchas, respecto al diseño de un peralte. Entonces el agua va a evacuar de esta manera, tanto en esta parte superior como en la parte inferior. En este caso, en las curvas, deberían tener pendientes similares a las de la calzada. Muchas veces, por error, vamos a ver en las fotografías, esto se construye de manera horizontal, lo mismo que esto aquí, de manera horizontal, porque se lo ha construido con distintos materiales, ¿no?, y distintos equipos. Por lo tanto, a veces queda así como esto, y es un problema en la unión, porque aquí se acumula agua y el agua se infiltra debajo del pavimento y ocasiona problemas al pavimento. ¿Ya? ¿De qué depende esta pendiente transversal? Depende del tipo de superficie de rodadura, principalmente. O sea, ¿qué tipos de rodadura nosotros tenemos? Tipos de superficie de rodadura, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué tipos de superficie de rodadura tenemos cuando construimos pavimentos? Rígido, flexible. Esos son los pavimentos, ¿no? Rígido y flexible, pero los tipos de rodadura, ¿cuáles son? En flexible tenemos dos, ¿cuáles son? Tratamiento superficial y concreto asfáltico, y para rígido sería hormigón simple. Está bien. Esos son los tipos, ¿no? Pero también tenemos pavimentos en ripio, ya habíamos visto, de que son pavimentos que normalmente se construyen en carreteras departamentales o en municipales. Tenemos las carreteras que son de tierra, ¿no? Inclusive la de ripio, en algunos textos aparecen como carreteras no pavimentadas, a nivel de ripio nada más. Entonces, depende de eso, ¿no? Entonces, otro parámetro más que debemos tomar en cuenta para la construcción de un pavimento es la intensidad, perdón, para definir cuánto de pendiente va a tener. A eso me refiero. Primero, depende de la superficie de rodadura. Segundo, de la intensidad de la lluvia de 1 hora de duración con un periodo de retorno de 10 años. De eso depende. Y en general debe ser propia del lugar. Esto no podemos estar extrapolando. O sea, yo no puedo tener toda esta información de un proyecto aledaño, que no sé, estoy haciendo La Paz Oruro y de pronto tengo la información de precipitaciones de Río Seco Desaguadero, digamos. Tal vez sean similares, pero no es correcto utilizar las intensidades de otro lado que no sea en el área de donde esté emplazado el proyecto. ¿Ya? ¿Cuáles son esos rangos?
Un proyectista debería elegir el valor del bombeo o pendiente transversal según el tipo de superficie principalmente y los climas imperantes. Pues les había dicho, entonces aquí tenemos superficies de rodadura, de hormigón y de asfalto. Esto está en el manual de carreteras de hormigón y de asfalto, los han agrupado en uno solo, y por tener una textura diferente a las anteriores, se lo ha separado lo que es el tratamiento superficial. La textura en tratamiento superficial no es muy lisa, es más bien muy áspera, así es, si se lo quiere llamar así como textura. Y por otra parte tenemos lo que son otro grupo donde están las carreteras de tierra. Esto es lo mismo, por si acaso, chancado o triturado también, o ripio también, cualquiera de esos nombres. Como les he dicho, este manual ha sido elaborado por una empresa española, donde tenían ingenieros españoles, y la empresa española tenía una sucursal en Chile. Entonces, si ustedes van a leer este manual con atención, en alguna parte van a encontrar términos españoles o términos chilenos. Por ejemplo, los chilenos al carril, que nosotros conocemos así, lo denominan pista. Así que si encuentran por ahí alguna palabra pista, quiere decir que lo han copiado literalmente de algún manual chileno. Bueno, entonces les había dicho que depende de la superficie. Entonces aquí tenemos 3 categorías para elegir. Y depende de la intensidad. Por ejemplo, si yo tengo una intensidad para 10 años de periodo de retorno de 15 milímetros hora, entonces si mi carretera fuera con concreto asfáltico o hormigón, es suficiente que le ponga 2 de pendiente. Si fuera un tratamiento superficial, aquí dice que le podemos poner 3. Pero ya, si es una carretera de tierra, o les había dicho, grava, chancado, ripiado o ripio, o triturado, debería tener entre 3 a 3,50 de pendiente, con esta intensidad, obviamente. Pero si yo voy a tener intensidades mayores, entonces en este caso también se van a incrementar de 2 a 2,5, de 3 a 3,5, y máximo es 4. Entonces, lo mínimo que se puede colocar en una pendiente transversal, ¿cuál es? Es 2%, sí o sí tiene que tener, y 4% es lo máximo. ¿Ya? Y esta intensidad debe ser determinada mediante estudios hidrológicos. Normalmente lo que se hace es encomendarle al ingeniero civil especializado en hidrología. Dentro del equipo de carreteras se encuentra este ingeniero, entonces le pedimos que nos proporcione esta información de su estudio hidrológico. ¿Ya? En climas desérticos, dice el manual, se puede rebajar los bombeos a 2,5. O sea, indistintamente de precipitaciones, llueva o no llueva, le vamos a poner 2,5 de pendiente. ¿Ya? Esas son las recomendaciones que están en el manual de carreteras. Ahora vamos a ver qué pasa en las vías bidireccionales. Ya les había mencionado que escurre el agua de esa manera, pero en carreteras unidireccionales podemos tener pendientes de esta manera. Por ejemplo, estamos hablando de una unidireccional, suponiendo de que esta es una carretera de 2 sentidos, ¿cómo es? De doble sentido, de 2 carriles por sentido de circulación, es lo que quise decir. De 2 carriles por sentido de circulación. Entonces, en este caso, yo si voy a construir una carretera de 0 y voy a hacer doble vía, le voy a poner así, de esa manera, para que escurra el agua, y va a tener una pendiente de esta manera. Como verán aquí, la berma interna, en este caso, tiene la misma pendiente como la berma externa. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que podría ser. En algunos lugares en el oriente, porque tienen espacio suficiente, el terreno es llano, se ha previsto la construcción de vías unidireccionales, pero por el presupuesto solamente de momento está funcionando una vía como bidireccional. Como verán aquí, suponiendo que el proyecto era este,
una carretera unidireccional, pero está funcionando solamente esta partecita. Entonces ellos ya han previsto que la pendiente debe ser acá, porque a futuro, cuando se construya esta parte, se complemente, entonces vamos a tener lo que hemos visto en la anterior imagen, ¿no? Pendientes así, de esta manera. ¿Ya? Entonces el agua está escurriendo así, a futuro va a escurrir de la misma forma en la otra calzada. ¿Qué es lo que ha pasado en la carretera La Paz-Oruro? No estaba previsto una construcción como la que hemos visto aquí. No estaba previsto construir, hacer una ampliación de carriles en La Paz-Oruro. Lo que hemos visto, lo que teníamos en La Paz-Oruro no era esto, ¿ya? No estaba previsto ampliar esta parte aquí. Entonces, en este caso, en la carretera La Paz-Oruro, teníamos una pendiente como la que estamos viendo aquí. Así era una vía bidireccional, una calzada bidireccional, donde no se ha previsto hacerla unidireccional. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es ampliar en la Paz-Oruro, se ha hecho una ampliación, y lo que se ha hecho es replicar las pendientes, ¿no? Tengo una pendiente transversal acá, y es lo mismo se va a construir al otro lado, ¿no? Es de esa manera que nosotros debemos prever una pendiente. Bueno, ¿hasta aquí alguna consulta, por si acaso? No sé si... ¿Nada? Ingeniero, Sí, te escucho. hablando acerca de las mezclas drenante en G, acá en Bolivia en algún sector se ha construido este tipo de mezclas en G. Nadie se atreve, nadie quiere construir. Nosotros lo habíamos previsto, de hecho me ha tocado participar en el proyecto Montero Cristal Mayo, ¿ya? Es la ruta que va de Santa Cruz, una parte, no todo, una parte que va de Santa Cruz a Cochabamba. En este proyecto me ha tocado participar en el diseño, entonces ahí lo he propuesto que se construya estas mezclas drenantes, porque todos sabemos que en el Chapare es la zona de muy alta precipitación en Bolivia. Entonces lo que queríamos era que se construyera ese tipo de mezcla en ese sector. Pero lamentablemente en nuestro medio tenemos mucho temor tenemos aversión al riesgo, ¿no? O sea, decimos, pucha, si el diseño dice esto y recién voy a aprender, es mejor que no me atreva y voy a hacerlo convencional. Entonces prefieren hacer eso. Después les voy a hablar también de una mezcla que he propuesto ahí que se llama SMA. Eso lo vamos a ver en el módulo de pavimentos. Sus siglas son así, SMA. Es Stone Mastic Asphalt. Esto es una mezcla que tiene, las características son las siguientes, que tiene un agregado muy especial de una cantidad mayor a la convencional en cuanto a caras fracturadas. Si yo aplico la carga acá, la estabilidad no me va a dar la mezcla como tal. La estabilidad de la mezcla me va a dar los áridos, porque se van a trabar entre sí. Entonces, este tipo de mezcla normalmente se utiliza para carreteras que tienen alto tráfico o tráfico pesado, que es lo que tenemos normalmente en esta carretera. Entonces, esto hace de que las deformaciones sean menores y el abollamiento se mitigue o se prolongue para que aparezca, digamos, en un futuro muy lejano, digamos, ¿no? Entonces, esta mezcla, de hecho, yo he sido como el tutor de un alumno que ha hecho su tesis en este proyecto. Aquí se utiliza, como no tiene más árido grueso, el árido fino debería funcionar como mastic, pero no tiene mucho como mástico, no tiene mucho fino, entonces lo que normalmente se utiliza es una fibra
y la fibra de celulosa es la que se utiliza. Entonces, habíamos hecho este proyecto, habíamos propuesto en el proyecto utilizar este tipo de mezcla y nadie tenía experiencia en el diseño o en la elaboración o preparación de este tipo de mezcla. Entonces, como el alumno que ha hecho su proyecto de grado con esto, era el único que sabía en Bolivia. Así que el gerente me pidió que si conocía a alguien. Yo le dije, sí, conozco, tengo un alumno que ha hecho su proyecto y que él entiende sobre este tema. Así que te lo podría mandar. Lo mandamos allá y bueno, le dieron la bienvenida, le he explicado, prácticamente he hecho la presentación de su defensa de proyecto de grado. Ese mismo documento lo ha presentado allá y lamentablemente tampoco se han animado a construir. Así que ese es el temor al riesgo que nosotros tenemos. O sea, nadie quiere arriesgarse a nada y por eso que siempre vamos a estar relegados, ¿no? Aunque yo me he atrevido a diseñarlo, pero no ha sido posible construir. Hasta ahora no tenemos en Bolivia SMA, tampoco tenemos una mezcla drenante o porosa. No sé si he respondido tu pregunta, o me extendí demasiado, pero quería comentarles algo al respecto. Está bien, ingeniero, gracias por la información. ¿Alguien, alguna otra consulta o curiosidad? Ingeniero, disculpe. Estás muy alejado. A ver, acércate. Inge, ¿me escucha? Y ahora sí, háblame. He notado que la mezcla porosa tiene, a simple vista se ve que se notan los espacios entre la mezcla, y he notado también que tiene un espesor amplio, un poco considerable. ¿Hay algún tipo de resistencia para la carga, Inge, para ese tipo de mezcla? Pues sí, a ver, esta mezcla porosa, sí o sí se la construye primero con buen material, buen árido. Obviamente que el árido fino de una mezcla va a ser menor al que se utiliza en este tipo de mezclas que son convencionales, para que sea porosa, ¿no? Entonces, el árido es el que le da esa cierta estabilidad a este tipo de mezcla. O sea, no se va a deformar con facilidad. Y por otra parte, debe ser construido esta mezcla sí o sí con cemento asfáltico modificado, ¿no? Con polímero podría ser. Lo que en una mezcla densa nosotros podemos utilizar ya sea un asfalto modificado con polímero o un asfalto convencional, ¿no? Pero sí o sí tiene sus características acá en cuanto al tipo de árido que se utiliza y al tipo de cemento asfáltico que se utiliza. No es el mismo que una mezcla convencional, por ejemplo. Obviamente que en una mezcla convencional podemos utilizar lo mismo, ¿no? que en una mezcla porosa. ¿Alguien más? Exacto, justo quería aclarar eso también. O sea, en nuestro medio, o sea, las precipitaciones en nuestro medio son en la época de verano, ¿no es cierto? Hola, hola. ¿Están de acuerdo conmigo? Que las precipitaciones son, excepto en el oriente, en el Chaparo, ¿no? Que llueve todo el año, o sea, indistintamente de que sea verano o invierno. Pero en este lado de nuestro país, o sea, llueve en verano, por lo tanto no llega, digamos, a congelarse el agua. En otros países sí habría ese problema que tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido en Chile y en Chile llueve en invierno, ¿ya? En invierno llueve. Y además nieva en invierno también. Entonces ahí sí habría esa posibilidad de que el agua que se infiltra en una mezcla porosa
por el incremento del volumen del agua cuando pasa de un estado líquido a un estado sólido, podría, digamos, de alguna manera fisurar una mezcla asfáltica, ¿no? Eso podría ser. O sea, la verdad no tengo experiencia en esto en qué zona se debe elegir, eh, pero en nuestro caso no tendríamos esa posibilidad, ¿no? Porque en verano la lluvia que cae no llega a congelarse, ¿no? Porque seguimos en esa época. En cambio, en esos lugares, en Argentina o Chile, a esa latitud, llueve en invierno y probablemente podría tener algún problema este tipo de mezclas. La verdad no sé, te mentiría si te digo que sí he visto alguna mezcla que por congelamiento interno lo haya fisurado, ¿no? Pero voy a investigar y te aviso. Me haces recuerdo. A nadie me ha hecho recuerdo de mostrarles ahora, ¿no? Al final de la clase a ver si me dicen. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Nada. Bueno, es preciso que la pendiente transversal sea superior a 2. En algunos pavimentos podría ser suficiente. O sea, por ejemplo, en algunos lugares donde no llueve, no sé si han escuchado hablar, en el norte de Chile, por el desierto de Atacama, no llueve, nunca ha llovido. En ese tramo, en la ruta panamericana, no existe puentes, o creo que existe uno que otro por ahí, no sé por qué, viene de la cordillera, del lado boliviano, pero la carretera en sí como tal no tiene alcantarillas, no tiene cunetas, pero no por ese hecho yo voy a construir una carretera sin pendiente transversal. Entonces aquí sí o sí deberíamos construir una pendiente mínimo de 2%. Una pendiente excesiva, dice, puede afectar la conducción del vehículo. Imagínense, estoy yendo con una inclinación en una vía bidireccional y el vehículo va a tener la tendencia a quererse salir hacia la berma, ¿no? Por la inclinación que se tiene, mayor a 4. Entonces esto ya lo han estudiado, por eso que han quedado en que 4 podría ser una pendiente cómoda, ¿no? Si uno dice, no, le aumentaré nomás por seguridad, le pondré 5, pero para que efectivamente no haya agua en la superficie, lo que va a hacer es incomodar al usuario, ¿no? Al conductor va a ser difícil que se mantenga. No sé si alguien ha circulado en un plano inclinado, no sé, en el velódromo, digamos. No es lo mismo, o sea, cuando uno está caminando en ese peralte, digamos, en la curva, cuando hace la descomposición de fuerzas, hay una fuerza que hace que se vaya hacia la parte interna, digamos, ¿no? De la curva. Lo mismo pasaría en este caso si nosotros tuviéramos una pendiente mayor a 4%. Por otra parte, va a haber esa tendencia al salirse, ¿no? Si fuera 4%. En vías bidireccionales con bombeos excesivos podría ser incómodo el pasar de un carril al otro. Imagínense si nosotros tenemos un bombeo así, de más de 4, el vehículo está circulando por aquí, el vehículo está aquí, es lo que les he dicho, ¿no? Hay una carga aquí y esta se descompone y la tendencia es que el vehículo trate de salir de la carretera. Pero si estoy aquí y quiero, digamos, adelantar, obviamente voy a venir de este carril, me voy a pasar a este carril y ahí es peligroso, ¿no? O sea, al peor todavía si es con carga. La carga se ladea cuando va a gran velocidad, entonces si quiero pasar un vehículo en una vía bidireccional y esto tiene más del 4%, entonces va a ser incómodo hacer ese adelantamiento, ¿no? A eso me refiero con esta parte de estas recomendaciones en la pendiente transversal. Ahora, lo que les decía, ¿no? Es común que en las curvas se produzca una zona de almacenamiento de agua en la berma, en la unión de esta berma con la calzada. ¿Por qué? Porque se han utilizado materiales diferentes, ¿no? Al principio,
métodos constructivos y equipos diferentes, como vamos a ver a continuación en la imagen. No sé si logran ver, pero esta es una carretera de pavimento flexible. Pavimento flexible. Aquí hay una curva, pero no es tan cerrada, pero sí hay curva. Esta parte ha sido construida en concreto asfáltico. Y esta parte de la berma, esta es concreto asfáltico, ¿no? Esta parte de la berma es tratamiento superficial. Fíjense, no sé si logran ver ahí en sus equipos el agua que está acumulada. ¿Logran ver? Ingeniero. Entonces, ese es el problema cuando no tienen la misma pendiente transversal. En esta curva deberíamos tener una única pendiente hacia este lado, ¿no? Considerando de que ya estamos en curva, entonces se debería haber analizado lo que es el peralte y tomar en cuenta que la berma y la calzada tengan una misma inclinación. Y el problema que les he dicho son los diferentes materiales, ¿no? Aquí hay concreto asfáltico y el otro es tratamiento superficial. Y aquí hay otra imagen, tal vez un poco menos notoria. Este es un tramo de una carretera de un pavimento rígido. Pavimento rígido, no sé si logran ver la diferencia. Aquí están las juntas. Son las juntas, unos cortes. Y además podemos ver que aquí es una berma. ¿De qué tipo? Ya hemos visto esto. Hormigón y tratamiento superficial. ¿Cómo la conocemos? Cuando es así. Mixta. Mixta, ¿no? Entonces aquí tenemos 50 centímetros de hormigón y me imagino que por las dimensiones debe ser 1 metro de tratamiento superficial. Pero mismo que haya sido construido o que esté alejado, digamos, el problema, ahí ustedes podrán ver que igual se acumula agua. ¿Por qué? Porque este es un material diferente a este, ¿no? Aquí donde comienza la berma no hay problema, ¿no? Pero sí hay donde está la transición. Entonces no sé si ahí lo amplío. Ahí se puede ver, ¿no? Cómo está acumulada el agua. En esta parte nada más. No sé si están viendo la manito, pero aquí está acumulada el agua. Pero aquí no, porque es el mismo material, obviamente que esto lo han construido con la misma inclinación. Entonces no se olviden que cuando diseñen tanto la calzada como la berma, en tangente o en curvas, deberían tener la misma pendiente, ¿ya? En caminos y carreteras con calzadas pavimentadas, ya sea de hormigón o concreto asfáltico, inclusive tratamiento superficial, las bermas tendrán la misma pendiente de la calzada. Como ya me había adelantado, ya sea esta se desarrolle en tangente o en curva. Otra de las recomendaciones, en general la pendiente se da desde las capas inferiores. Perdón un momentito, es urgente esta mi llamada. Aló, Marisol. Hola, buen día. Acá no me has con esa mala noticia que te he compartido. No, más bien, al contrario. Estoy en clases, te volveré a llamar. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar y te voy a comentar a muchas cosas de esto, ¿ya? ¿Listo? Por favor, disculpa. Chao, cariños. Mil disculpas. Esta madrugada a las 4 de la mañana me han comunicado que ha fallecido mi tía y bueno, ahora me están llamando de todo lado para enterarse qué es lo que ha pasado. Así que, bueno, continuaremos con esto. Lo que les decía, en general, la pendiente se da desde las capas inferiores del pavimento. Estoy hablando del pavimento. Normalmente, las capas del terraplén no tienen todavía pendiente. A no ser que a alguien de pronto más exquisito se le ocurra hacer eso, ¿no? Por lo general, esto lo hacen en las curvas, digamos, ¿ya? Entonces, si yo estoy construyendo mi terraplén, normalmente lo que voy a hacer es construir
horizontal. Esta superficie la construimos horizontal, sin ninguna inclinación. Puede que esté en curva o puede que esté en tangente, y yo lo puedo estar construyendo sin inclinación alguna, horizontal. Como les decía, hay algunos ingenieros exquisitos, dicen, ya a ver, tiren tiempo, le dicen, ya a ver, manda la brigada topográfica, esto que le ponga esta cota y esto, y vamos a construir. Ya van construyendo desde estas capas inferiores, le van dando la pendiente que está en el proyecto. Saben que ustedes sobre esta última capa del movimiento de tierras se construye la estructura del pavimento, ¿ya? Entonces, muchas veces las capas también las construyen de manera horizontal, o sea, están calcando prácticamente lo que es la superficie esta aquí. Si ya tenía una inclinación, obviamente que también se está calcando la misma inclinación. ¿Me entienden, no? Entonces, a eso va esta recomendación. Dice, en general, las pendientes se dan desde las capas inferiores del pavimento, en este caso del pavimento. Algunos, como les he mencionado, ya en el movimiento de tierras le da una cierta inclinación, donde es más notorio en las curvas. En las curvas algunos ya le van poniendo esta inclinación. Y algunos solo en la capa de rodadura le dan la inclinación, pero esto ya es mucho más costoso y además es mucho más peligroso para que haya deformaciones, ya sea por exceso de espesor en algún lado o por bajo espesor en otro lado. Aquí lo he tratado de graficar. Fíjense, este es el movimiento de tierras del terraplén, suponiendo que ese es el terraplén. Vamos a pensar que este es el terraplén así, así. Y luego sobre eso nosotros construimos la estructura del pavimento. Ah, no, el terraplén está aquí abajo, perdón. Aquí abajo está. Esta sería la capa subbase, esta la subbase, y esta sería la capa base. Entonces, normalmente algunos construyen de manera horizontal, todo horizontal. Y cuando llegan aquí, ya le dan recién el plano inclinado. Es decir, que en el centro del eje le van a poner, si fuera una vía bidireccional, una altura mayor que en el extremo, ¿no? Entonces ya tendría una pendiente transversal. Esa es una forma de construir. Algunos lo hacen y otros hacen de esta manera. Ya la capa subbase tiene su inclinación, la capa base tiene su inclinación también, y finalmente la capa rodadura también tiene su inclinación, donde los espesores son iguales, ¿no? Tanto en el eje de la carretera, aquí está el eje, por cierto, donde el eje es igual, el espesor del eje de la capa de rodadura de concreto asfáltico es igual en el eje como en el lado externo. Entonces ya se tiene la inclinación, el plano inclinado de esta manera. Entonces uno tiene que ver, si quiere ser muy exquisito en el trabajo, tratar de darle pendiente, inclusive desde el movimiento de tierras, para que no haya estas diferencias de espesores, ¿no? Que haya solo un espesor, como lo que ven en la figura de la derecha. Bueno, este es el problema que ocasionan a veces cuando no hay la pendiente transversal o no es la adecuada, la que se ha tomado en cuenta, y a veces seguirse algunos, ¿no? Conductores. Hay algunos que les gusta jugar, no sé si ustedes también han debido ver por ahí, se divierten, ¿no? Cuando pasa un vehículo le dejan enceguecido y bien mal porque al que le pasa eso, ¿no? Pero si tuviéramos unas pendientes transversales, evitaríamos todos estos problemas, ¿no? Y de inseguridad inclusive, porque podrían ocasionar accidentes. Finalmente, a pesar de que se le da la pendiente transversal, la misma, muchas veces se acumula agua, pero este ya es otro problema, ¿no? Se acumula agua por la deformación, que se conocemos como ahuellamiento. Entonces ahí se acumula agua, ¿no? Entonces ya es otro problema, no es el problema de darle pendiente transversal. Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver nosotros lo que es una carretera con mezcla asfáltica convencional.
perdón, no es una carretera, es la misma carretera donde los carriles o la calzada en este sentido está con una mezcla convencional y los carriles y la calzada en este sentido están con una mezcla drenante, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia que hay. No es que este es un pavimento con otro material y este es diferente. La diferencia es simplemente la mezcla, ¿no? Pero el material es el mismo, son capas de rodadura en concreto asfáltico. Bueno, muchachos, esto tenía que, por hoy, vamos a terminar antes. Mañana continuaremos. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. No se vayan. Ingeniero, una consulta. Dale, te escucho. Con respecto a la inclinación que se le da, lo último que explicaba acerca de que o bien se le da una inclinación a la capa de rodadura, o bien desde el punto bajo ya se tendría que dar la pendiente, decía, desde el terreno, ¿verdad? Entonces, sí, según usted, ¿cuál sería qué recomendación nos daría? Porque decía usted en la parte de cuestión de los puentes, que posiblemente por un factor sea lo económico, que no hayan dado lo que es una capa de rodadura para darle una inclinación. Entonces se refería a lo económico en esa parte, que me imagino que es costoso darle esa nivelación o algo así lo he interpretado yo. ¿Cuál, Inge, usted cree que sería una opción de solución? ¿Iniciar desde la parte baja, Inge, o darle la inclinación en la capa de rodadura? Ya, te entendí. Ahorita lo voy a compartir. Bueno, aquí está claro, ¿no? Este problema que ustedes han visto en la imagen es de que el tablero se ha construido con hormigón, que ya les he dicho que normalmente este hormigón es autonivelante, ¿no es cierto? Porque es fluido y por gravedad va a tener un acabado horizontal. Es como el agua, ¿no? O sea, es bien difícil que yo le trate de dar pendiente al agua. ¿Por qué? Porque por gravedad se nivela y se queda de manera horizontal. Lo mismo pasa acá con el hormigón cuando construimos. Y eso es lo que construimos, ¿no? Como se ve aquí. Nosotros construimos esto, así. Y este es el hormigón autonivelante, nos deja una superficie horizontal. Y este es el problema que me imagino que ha tenido en el video, ¿no? Entraban y se encontraban con mucha agua, y esa mucha agua a esa velocidad con la que entraban al puente generaba este fenómeno del hidroplaneo, ¿ya? Entonces, la recomendación es que, esto es el eje por si acaso, ¿no? A ver, voy a poner. Este es el eje. La recomendación es de que siempre se coloque una capa de rodadura, uno, para evitar el daño en el puente, en la estructura del puente, en la infraestructura del puente, en la losa de hormigón, porque se puede ocasionar daños o desgaste, ¿no? Entonces es bien importante colocar esto. Eso ya es salvable. Y en este caso va a ser bien difícil que en el hormigón le demos un plano inclinado desde abajo. Aquí sí vamos a tener un espesor mayor en el eje y un espesor menor en este otro lado. Entonces aquí solo la mezcla es la que va a dar la pendiente transversal que necesitamos en un puente como en este caso, ¿ya? Ahora, hablando vámonos ahora a esto acá. Les había mencionado que la estructura del pavimento, digamos este pavimento flexible, tiene capa subbase, base y capa de rodadura. La subbase, muchas veces, algunos lo construyen así, horizontal totalmente, la capa base igual, pero es necesario, los planos dicen que la capa de rodadura o la superficie final debería tener una pendiente transversal. Entonces, lo que normalmente algunos hacen es darle la pendiente ya con la capa de rodadura, que esto podría ser mucho más costoso, ¿ya?
digamos, hemos diseñado con 10 centímetros, aquí le pongo 10 centímetros, pero obviamente para tener una pendiente, sabemos que esto es de 350, entonces calculamos, no sé si alguien puede calcular, pero obviamente que aquí ya no va a ser 10 centímetros, va a ser mayor a 10 centímetros, ¿ya? Y este incremento nada más por el costo es costoso, ¿no? La mezcla asfáltica es más costosa, entonces por eso se decía que es mucho mejor que nosotros vayamos dándole en la capa su base, la capa base, la inclinación, para que luego yo le ponga la capa herradura con la misma inclinación, es decir, va a calcar, en otras palabras, eso se llama calcar, el plano inclinado de las superficies inferiores en la capa de herradura. Acá no, acá le estamos dando con diferencias de espesores, le estamos dando el plano inclinado. Ahora, por este incremento de espesor en el eje, obviamente va a ser algo más costoso que haber tomado en cuenta los pendientes transversales desde las capas inferiores. Todo es con número, ¿no? Hay que ponerle número y uno realmente va a poder ver cuánto realmente representa este incremento. Más consultas. ¿Ninguna? Bueno, y he llamado lista, así que nada, pues los veo mañana. Continuamos con la clase. Ya que no hay Ingeniero, preguntas. Dime, te escucho. en realidad no es una pregunta, ingeniero. No sé si se acuerda de la anterior clase, tenía que mostrarnos una foto de... Ah, ya, sí, sí, Bueno, bien, bien, bien. Y tú tenías que medir algo en la autopista, me acuerdo también. sí, no sé si puedo compartir pantalla para Sí, mostrarlo. sí, a ver, terminar esto y te... ¿Qué hemos visto la última clase? Ver más. A ver más, ¿no? Y el inventario vial. Ah, perfecto. Ya estaba dibujando. Ah, aquí está. Esto les quería mostrar. Me habían dicho que en Dinamarca sí existía este puesto de venta, ¿no? Donde hay mermeladas, flores, la caja fuerte ahí, sombrillas y demás cosas. Y yo no me había imaginado, pero sí, miren, pude sacar una fotito en Sucre. Esto es en Sucre, en la carretera Sucre y Amparaes. Y aquí está la venta, pero no hay nadie. No hay nadie controlando esto. Pero no, a diferencia de Dinamarca, no está la caja fuerte ahí, ¿no? O sea, nadie se puede sacar lo que hay aquí. Yo pregunté después en la tienda qué es lo que estaban exponiendo ahí. Me dijeron que hay empanadas, pero no como en Dinamarca, ¿no? Pero sí está expuesto, nadie va y se lo lleva el banquito y las empanadas. Aquí hay otra imagen. Es la carretera, aquí está su berma. Está bien pegadita ahí, no hay el derecho de vía acá. Ahí todavía se ve algo de la carretera. Así que eso es lo que les quería compartir. O sea que sí existe, ¿no? Bueno, por lo menos esto en Chuquisaca, ¿no? Tal vez hay en otros departamentos algo parecido. Bueno, a ver, te dejo compartir. Yo no los he restringido a nadie, así que tal vez puedas compartir, siempre y cuando no esté compartiendo yo. Está bien, ingeniero. Dale, tenemos todavía tiempo. Uy, tenemos 20 minutos. Ingeniero, ¿logra ver? Sí, está cargando. Ah, ya. No, ahora sí, Ya, pero ingeniero. el pequeñito está muy chiquito. Ya, amplíalo un poquito. Ya, ingeniero. Me fui a medir ahí por plano autopista, exactamente en la séptima parada, Ya, por acá. Entonces, el ancho de vía era 23.5 metros.
Otra cosa que he notado es que las paradas estaban frente a frente Ah, y a ya, mi ya. parecer en la berma era muy pequeño, prácticamente no existía. No, de hecho no tiene berma. O sea, lo Sí. que el tercer carril, no, en ese caso sí, ¿no? Parece berma. Sí, en algunos lugares sí hay cuatro carriles, ¿no? No sé, hay una pendiente también muy larga, no me acuerdo por dónde queda eso, pero hay como cuatro carriles y son tres carriles de circulación y uno de berma. Ahí tranquilamente uno se puede estacionar. Pero en Mm, otros lugares, las bermas que habían antes se han convertido en carril y carecen de berma, ¿no? O sea, se ha eliminado la berma en algunos lugares. Dale, seguí, por favor. ya. Entonces, esa medida la he tomado con un flexómetro desde una pasarela. Me he Ay, ay, dado, me he dado de algunas semillas de eucalipto. Entonces ya, he ido dejando caer para más o menos medir esta distancia. Es una aproximada. ay, ay. Y te habrás dado cuenta que también no hay berma interna, ¿no? Creo. Sí, entonces a lo mucho que he podido medir es la parte de la parada, la dimensión de la parada, en las dimensiones de la pintura, el borde que existe entre la cuneta y la pintura y un poco de las medidas de la cuneta. Les comento que ahora ya no sé, voy a tener que actualizar mi presentación porque ahora, de acuerdo al manual de carreteras, la demarcación horizontal tiene un espesor de 15 centímetros. Yo les había dicho de 10 centímetros, ¿se acuerdan? Pero el manual dice ahora que debemos utilizar 15 centímetros. En las últimas carreteras van a ver que se ve mejor, se ve la diferencia, es mucho más notorio con 15 centímetros que con 10 centímetros. Las carreteras antiguas están con 10 todavía. Y la parada tiene 3.2, ¿no? Ahí, por ejemplo, no tiene una berma. Las paradas deberían tener una berma, ¿no? Dependiendo Sí, del flujo vehicular, hemos dicho que está entre 1,50 y 1 metro, ¿no? Pero en este caso, esos 15 centímetros de la pintura vendría a ser lo que sería el sobre ancho de plataforma, ¿no? Porque a continuación tenemos una cuneta revestida en forma triangular. sí, ingeniero. ¿Qué más tienes? A ver. Mis pruebas, ¿no? Mi flexo, yo tomando las Ah, medidas. qué bien, qué bien. Sí, es 30 centímetros y yendo más allá por Ciudad de la Ferroviaria nota este problema, que ya parte de la malla que protege la vía, entonces se había estado deteriorando, se había caído un acercamiento más. Y así sí, se ve. Es que lo que pasa es que aguas arriba, creo que hay viviendas ya, y esas viviendas que están aguas arriba del talud, por lo general muchos no tienen sistema de alcantarillado, todos tienen pozos sépticos y esas aguas que se infiltran llegan a este talud, ¿no? Entonces estamos generando, o por decirte así, un nivel freático artificial. ¿Ya? Y eso es difícil controlar, ¿no? No podemos controlar a los vecinos, decir, bueno, instales un sistema de alcantarillado y no tengan estos pozos sépticos, ¿no? Entonces, a veces eso pasa en esta área urbana, pero en el área rural, digamos, también hay este tipo de problemas porque en la parte superior del talud hay terrenos de cultivo, ¿no? Sus canales llegan ocasionalmente a veces con, no sé, pues tienen algunos ductos o canales que llevan el agua hasta sus terrenos. Y no llevan solamente para regar lo que han sembrado, también están humedeciendo los taludes y nos generan problemas grandes, ¿no? A futuro. Otra imagen. Hasta ahí nomás, Inge. Ay, Quería consultarle, digamos, si las obras viales tienen algún tiempo de garantía.
tal vez van a reparar este problema o es que se va a quedar así. No sé. Dicen que hasta la fecha no ha sido entregada de manera oficial este tramo de la ex autopista. O sea, a ver, les comento. Cuando la ABC contrata empresas para que construyan una carretera, de acuerdo a un cronograma de ejecución, se termina la carretera, el contrato dice que se debería hacer una entrega provisional, ya a la finalización. Esto lo han debido llevar ustedes en dirección de obras, no sé si estoy equivocado, pero se dice que el supervisor el contratista comunica de que ha concluido las obras, entonces el supervisor manda una nota al cliente, en este caso al ABC, indicando de que el contratista ha concluido, por lo tanto necesitamos que se conforme una comisión de recepción provisional de la obra. Entonces se recibe la obra, se hace observaciones, si tuviera, digamos, si está como la foto que me estás mostrando ahí, entonces tiene un plazo de reparación hasta la entrega definitiva, que en realidad entre la provisional y la definitiva son 6 meses. Entonces la empresa tiene ese tiempo para poder hacer las reparaciones, como esa imagen que tú me estás mostrando. De hecho, hasta la fecha, la empresa no ha hecho la entrega definitiva. Entonces todavía está a cargo de la empresa constructora las reparaciones que se hagan en este tramo. La verdad no sé por qué se está prolongando tanto tiempo la entrega provisional y la entrega definitiva de este proyecto. Pero sí, al no haber entregado, todavía es responsabilidad de la empresa constructora todo lo que pase ahí. De hecho, no hace mucho se robaron los cables de la iluminación central. Entonces la empresa ha tenido que denunciar, hacer una investigación, creo que lo han atrapado al que estaba los cables, pero hasta que hagan la investigación y encuentren al culpable, la empresa con sus recursos ha tenido que reponer. No sé si alguien circula por ahí, pero había noches donde no había iluminación, ¿no? No era porque han bajado la palanca, sino se lo han robado los cables. Sí, ingeniero, no tenía idea. Vivo esa zona por Ciudadela Ferroviaria. Y estaba oscuro, ¿no es? ¿Dónde es la parada? Una vez he pasado por ahí, donde hay unas paradas, ¿Ya? la curva, un poquito más arriba. Sí, sí, pasando sí. el puente. Ahí estaba totalmente oscuro, no se veía nada ahí. Ah, ya. Sí, ingeniero. Sí, eso es lo que he logrado colectar. Bueno, mi objetivo era... Gracias por tu trabajo, Juan Pablo. Realmente a veces uno le pone empeño para ver estas cosas, ¿no? No sé si ustedes han nacido todavía, pero había una ISO contra el cambio de la capital administrativa, ¿no? Querían que todo se vaya a Sucre. No sé si sabían de eso. Ha habido un cabildo, hemos marchado hacia La Ceja, hacia donde está el peaje. Y bueno, pues yo como paseo y que marchaba haciendo una inspección de qué pasa con las lodas de hormigón ahí antes de que se haga la intervención esta, ¿no? Entonces estaba sacando fotos, tal vez les comparta, pero estaba haciendo eso, ¿no? Mi inspección. Entonces yo ponía mi lápiz en medimento para tener una referencia de tamaño de la falla y le sacaba una foto. Seguía caminando con mi bandera, ¿no? Subiendo hacia La Ceja, hacia el peaje de la autopista. Y la gente que me veía que estaba detrás mío caminaban y se acercaban al punto donde yo había sacado fotos, ¿no? O sea, para ver qué había pasado ahí, ¿no? Eso por curiosos nada más. Pero es así, ¿no? Uno le pone pasión a las cosas que uno hace y eso es importante que también nazca de ustedes en estos temas no solo en este tema de carreteras, ¿no? En el tema que ustedes se dediquen, siempre pónganle pasión y les va a gustar y se van a divertir y además de divertirse, les van a pagar, ¿no? Es lo más lindo de una profesión.
Gracias, Juan Pablo. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que ha presentado Juan Pablo o alguien tiene algo, algo que ha visto o que decir. Bueno, muchachos, teníamos 10 minutos más. No sé si quieren, comentamos cualquier cosa o podemos hablar del partido de Bolívar o del cambio de sede. Creo que la selección quiere jugar en Cochabamba, no sé, o de la materia, o de otras materias. Bueno, y que yo dejo de compartir. Ya, ok, gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, desde ya les puedo decir de que creo que en marzo, después del carnaval, cuando ya todos hayan pasado la prueba de fuego, porque la prueba de fuego creo que es el carnaval. Si nadie se contagia, entonces tranquilos todos, vamos a ir a pasar clases los primeros días de marzo, perdón. Sí, Inge, eso sí, eso igual me preguntaba. Porque he visto que varios sectores ya están de manera presencial. Sí, los colegios, algunos colegios ya han comenzado, ¿no? Sí, los colegios, escuelas, hasta donde he visto, no, sigue siendo virtual. Son pequeños, creo que todavía no tienen un poco de idea de cuidarse. Ah. Verónica, dale, levanta la mano. La mayoría de los ingenieros nos decían que solamente los exámenes van a ser presenciales. Claro, pues hay ingenieros que no quieren salir de su zona de confort. Para algunos, inclusive, a pesar de los comunicados que ha hecho el director, que está prohibido de que manden nada más videos, manden solamente documentos para que lean, eh, quieren seguir con esa modalidad, ¿no? Es mucho más cómodo eso que ir a dar clases, ¿no? Yo prefiero ir a dar clases que hacer eso, ¿no? A pesar que no estoy haciendo lo que estoy comentando, pero sí estoy desarrollando como si estuviera dando clases de manera presencial, ¿no? Claro, Inge, pero le comentaba esto, Inge, comentarle que la vacuna no es ninguna garantía, Inge, porque aquí en Tupizá, como es un pueblo chiquitito, está muriendo gente vacunada. Y Sí, no está importando, digamos, la edad, nada, sino es gente que resultados que había tenido enfermedad de base, nunca sabían, entonces les ha dado COVID y han fallecido. Está muriendo, ingeniero, con vacuna, gente. sí, lo que pasa es que la vacuna no es nada más